Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Hola César, ¿qué tal? Buenos días, Jorge de todo el Periódico de Aragón. ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti fichar por el Real Zaragoza? Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por estar acá en esta gran institución. Y bueno, de verdad que me siento bien, me siento muy contento y bueno, con ganas de hacer la cosa bien. ¿Viste el equipo el otro día, el partido con el Fuenlabrada? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? Sí, pude verlo el otro día, vi el partido, la verdad que vi al equipo bien, bastante tendencia de pelota, bueno, creo que falta solamente el último toque, ¿no? Que es el gol. Buenos días, César. Javier Clavero, de Heraldo de Aragón. Comentaba Miguel que es un jugador polivalente. ¿Tú personalmente en qué posición te sientes más cómodo? Bueno, me siento bastante cómodo por las dos bandas, izquierda, derecha. Mucho mejor me siento por la derecha, entrando hacia adentro. Pero bueno, por las dos bandas que pueda jugar me sentiría bien. ¿Qué tal, César? Pilar Soro, de Aragón Deporte. No sé si supongo que habrás podido hablar con Jim estos últimos días desde que llegaste. ¿Qué te ha pedido? Sobre todo, ¿cómo te estás adaptando al equipo? ¿Y cuál sería un poco tu carta de presentación aquí? Porque al final de los 8 fichajes quizá eres el menos conocido, el más desconocido, porque no has jugado aquí en España. ¿Cómo te definirías tú? Bueno, la verdad sí he hablado con el profe y me ha pedido que venga a hacer la cosa bien, que aporte lo que venga a aportar y la verdad que bueno, aportaré lo necesario para el club y tratar de hacer la cosa bien. Hola, ¿qué tal, César? Lo primero de todo, bienvenido a España. Pablo Carreras, de Radio Marca. No sé si te marcas algún reto numérico en esta etapa en el Real Zaragoza, de goles, de asistencias, de partidos jugados. ¿Te marcas alguna meta? Bueno, vengo con mucha ilusión, como lo dije, a hacer la cosa bien. Y sí, creo que esta temporada va a ser para marcar muchas cosas, ¿no? Y creo que lo más importante es lograr el objetivo con el club. Has dicho que viendo al Real Zaragoza lo que le falta es el último toque, el gol. ¿Te ves tú también capacitado para aportar en ese aspecto, para liderar también en cuanto a gol? ¿Tienes gol? Bueno, la verdad me siento bien, me siento bastante bien. Bueno, creo que con la ayuda del grupo, del equipo, creo que vamos a aportar muchas cosas de cara al gol. Buenos días, César. Miguel Gaipoves, de Aragón Press. Lo que me gustaría saber es qué sentiste cuando desde Europa te propusieron venir al Real Zaragoza y si tenías alguna referencia allí en Panamá de lo que era este club. Bueno, la verdad
que sí, como lo dije, venir a esta institución es algo grande, algo importante, y la verdad que me siento contento con estar acá. Claro, cuando me pusieron la propuesta de Zaragoza, o sea, no lo pensé, sé la gran institución que es este club, por la historia que tiene, por los aficionados, y bueno, la verdad que vengo con mucha ilusión. Hola, buenos días. Santi Saez de la cadena SER. A nivel personal, es la gran oportunidad de tu carrera venir al fútbol español para intentar demostrar que eres un jugador válido para una gran liga como el Español, aunque sea la segunda división. ¿Cómo? Volver a repetir la pregunta, no lo escuché. Si a nivel personal es la gran oportunidad de tu carrera el hecho de venir a España y triunfar en una gran liga, aunque sea la segunda división española, pero en el fútbol europeo. Sí, claro, sería importante salir de Panamá, venir a segunda de España y triunfar aquí sería algo importante en mi carrera. Sí, César, yo quería preguntarte, bueno, ¿cómo te ves de cara al partido del sábado? Para el último no viajaste porque llevabas pocas horas aquí, pero ¿te ves ya debutando este sábado aquí en la Romareda? Bueno, me siento bien, física y mentalmente me siento bastante bien. Ya todo depende del profe, pero estoy a disposición del profe. Sí, César, una última por mi parte. Ya has tenido contacto con el grupo, si no me equivoco, dos entrenamientos. ¿Qué vestuario, qué grupo humano te has encontrado? ¿Qué puedes decir de tus compañeros del equipo? Sí, el poco tiempo que tengo con los compañeros desde que llegué, me han tratado de la mejor manera, me han acogido bien, y de verdad que eso me hace sentir bien, ¿sabes? Venir de otro país al extranjero, compartir con compañeros, nuevos compañeros, y bueno, la verdad que me han tratado muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león.